Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema del consentimiento informado con fundamento bioético. Yo soy la doctora Alina Teresa Sánchez Vázquez, residente de medicina interna. A manera de introducción, tenemos que el consentimiento informado va a ser una parte esencial en la relación médico-paciente y este proceso garantiza que los pacientes comprendan y acepten los tratamientos propuestos, respetando su autonomía y fomentando una atención más ética y responsable. Esta también vincula el respeto a la autonomía del paciente con los principios bioéticos y implica información, comprensión y decisión libre. Vamos a ver más adelante cuáles son los elementos que lo conforman, pero en el contexto general, el consentimiento informado pues va a ser un documento muy importante que nos va a permitir tener una buena relación médico-paciente e incluso pues algo que no va a dar pauta a tener más adelante problemas de incluso de tipo legal. Vamos a ver el marco legal y el marco ético. Como definición del consentimiento informado, tenemos que va a ser el proceso mediante el cual un paciente va a recibir información suficiente sobre un tratamiento antes de decidir si aceptarlo o no. Este documento legal va a incluir detalles acerca de los riesgos, acerca de los beneficios y acerca de si hay o no otras alternativas, tal vez más o menos invasivas, dependiendo del procedimiento que se le vaya a realizar al paciente, asegurando que la decisión sea reflexiva y voluntaria completamente. Esto requiere voluntariedad, competencia e información comprensible, que son algunos elementos que vamos a ver más adelante, que se pueden prestar en algunas ocasiones a malos entendidos. ¿Cuál va a ser la importancia en la práctica médica? Si bien sabemos que este va a ser un documento legal, el cual conocemos de manera general que va sobre todo para proteger al paciente acerca de los riesgos o los beneficios de un procedimiento invasivo o mínimamente invasivo, este no solo va a proteger los derechos de los pacientes, sino que también va a mejorar la relación entre el médico y el paciente y se va a fomentar y se va a generar la confianza y por lo tanto se asegura que las decisiones se toman de manera compartida y respetuosa. Vamos a ver los fundamentos bioéticos del consentimiento informado. El principal, perdón, es la autonomía del paciente, el cual va a ser el pilar principal del consentimiento informado, es decir, se refiere al derecho del paciente a tomar decisiones acerca de su propio cuerpo, acerca de sus propios, los tratamientos en los cuales el paciente va a estar de alguna manera disponible a recibir. Respetar la autonomía implica que se proporcione información clara y honesta. Esto es muy importante ya que a veces nosotros podemos caer en cierto error por ejemplo, dar información a lo mejor no tan clara o a lo mejor nosotros podemos dar cierta información que para nosotros es claro, puesto que empleamos algún pues lenguaje médico, ¿no? Lenguaje técnico. Sin embargo, hay que asegurarnos también que el paciente, en dado caso, esté consciente o en su defecto el familiar responsable del paciente, pues que entienda la información que nosotros le estamos proporcionando, que la información sea clara, sea concisa y de alguna manera pues también sea honesta. No podemos venir a decir ciertas cosas para beneficio personal, ¿no? Esto exige reconocimiento de la dignidad y también de la capacidad moral de cada paciente. Em,
Implica también un diálogo ético y clínico, no solo firma documental. Esto quiere decir que nosotros tenemos que entablar la conversación ya sea con el paciente o con el familiar de manera ética, tomando en cuenta tanto la autonomía del paciente como pues ahora sí que el bien y el mal, ¿no? A lo que se refiere la ética, em, para no caer tampoco nosotros en contradicciones o en dilemas y ser lo más claro posible con los pacientes y con los familiares también para que ellos puedan tomar una decisión acertada, ¿no? Tomando en cuenta tanto los riesgos como los beneficios em, de aquello que se le está proponiendo. Ahora, justicia en la toma de decisiones. La justicia implica tratar a todos los pacientes de manera equitativa y garantizar que todos tengan acceso a la misma calidad de información y oportunidades de decisión. Esto quiere decir que todos los pacientes deben tener ese derecho, ¿no? A la información que por el único em, por la única causa de ser pacientes, tienen derecho a recibir la información clara. Esto aquí no puede entrar ningún tipo de condición racial, de religión, de discriminación. Todo eso no es aplicable en este sentido, puesto que todos ellos únicamente por ser pacientes, tienen derecho a recibir la información y esta debe ser, como ya mencionamos, pues con las características que mencionamos previamente, ¿no? Tiene que ser clara, tiene que ser concisa, no puede dar pauta a malas interpretaciones. Nosotros tenemos que decir las cosas claras, obviamente dentro del contexto de una manera respetuosa con el paciente, con el familiar. em, y bueno, también va a ser una parte esencial para construir una atención médica ética y accesible para todos. Tenemos el principio de beneficencia y no maleficencia, ya conocido por todos nosotros. Estos se relacionan básicamente pues con hacer el bien y evitar el daño, respectivamente, hacer el bien y no dañar, ¿no? Que es lo que se nos enseña desde los primeros módulos. Los tratamientos ofrecidos, tenemos nosotros que valorar si los tratamientos ofrecidos van a ser o no van a ser beneficiosos para el paciente y que obviamente no perjudiquen a ellos, o sea, es decir, valorar lo que se le llama riesgo-beneficio, ¿no? Nosotros poder valorar todo el entorno del paciente, a veces se tiene que valorar, por ejemplo, el entorno familiar, si el paciente tiene una buena red de apoyo, o por ejemplo, entra también la cuestión económica en algunos casos y ver si el tratamiento que se le está ofertando al paciente realmente va a tener un beneficio superior a pues algo que le perjudique, ¿no? O que pueda ser, por ejemplo, algún procedimiento de alto riesgo que probablemente tenga un desenlace fatal, a diferencia de que pueda tomar una decisión, pues tal vez un poco más conservadora, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, en los pacientes ya en etapas terminales de las enfermedades, podría ser considerable tomar en cuenta. Esto incluye tener en cuenta los deseos y preocupaciones de los pacientes durante el proceso de consentimiento. Es decir, nosotros tenemos que tener también esta empatía de poder nosotros preguntar a lo mejor, incluso si, obviamente, si está en las condiciones adecuadas, si qué es lo que el paciente desea para sí mismo o cuál es la expectativa que tiene de su enfermedad a corto, mediano, a largo plazo, qué espera em, tener con el tratamiento que se le está ofertando, porque pueden haber pues malos entendidos y a lo mejor podemos caer incluso
que luego, si el paciente, si estas dudas no se dejan claras desde el inicio, que el paciente incluso pueda, o el familiar incluso, llegar a reclamar de alguna manera al médico diciendo, por ejemplo, que eso no fue lo que se le ofertó, que creyó que con eso iba a mejorar, cuando realmente, o en la mayoría de los casos, al menos en medicina interna, pues no es así, ¿no? Entonces, todas estas preocupaciones, todos estos deseos de los pacientes, los tenemos que dejar bien claros para que el paciente no se quede con dudas respecto a lo que realmente se le está ofertando. Bien, ahora, elementos esenciales del consentimiento informado. Vamos a abordar la competencia, la información adecuada, la comprensión, la voluntariedad y el consentimiento explícito, que son algunos de los términos que más deberíamos nosotros de manejar como médicos en el entorno en el que diariamente convivimos. A veces estos términos ni siquiera están familiarizados con nosotros. Nosotros simplemente nos abocamos a que los familiares o los pacientes firmen la documentación pertinente, pero realmente si nos ponemos a pensar, pues no estamos tan familiarizados con este tipo de conceptos que los vamos a ver de manera ligera, ¿no? La competencia del paciente. ¿Qué significa esto de la competencia del paciente? Esto va a ser la capacidad para entender, razonar y poder decidir, poder tomar decisiones en torno al contexto de la enfermedad de cada paciente. Obviamente todo esto pues es dentro de un contexto individualizado. Dependiendo de la enfermedad de cada paciente, esto se le tiene que plantear de una manera respetuosa, de una manera empática, para que ellos también puedan tener y puedan eh, brindarnos esa confianza, ¿no? De poder tomar decisiones sin sin ningún otro factor en medio, ¿no? Que pueda tal vez alterar esas decisiones. Entonces, esto depende obviamente de la evaluación clínica de nosotros, quiere decir que em, si el paciente está en las condiciones para poder tomar las decisiones. Es decir, un paciente, por ejemplo, que está con deterioro neurológico, que de alguna manera no está en sus cinco sentidos para poder razonar, para poder tomar decisiones, obviamente esto cae un poco en la cuestión subjetiva, ya que cada médico pues puede llegar a determinar si un paciente está o no en las condiciones para poder tomar decisiones. Entonces, en dado caso de que esto suceda, bueno, pues ya podemos recurrir, por ejemplo, al familiar responsable, quien va a ser que quien tome la decisión, ¿no? En su caso, ya que el paciente pues no está en las condiciones más favorables para poder tomar una decisión de ese calibre, que generalmente, pues, cuando nosotros ofertamos más bien una terapéutica, un tratamiento, un procedimiento y se da el documento para firmar el consentimiento informado, es porque pues realmente bajo el criterio clínico médico de cada paciente, el paciente necesita este procedimiento, este tratamiento, etcétera, para poder seguir adelante y llevar a cabo pues también el protocolo diagnóstico terapéutico. Entonces, volviendo a lo mismo, esto tiene mucho que ver con la condición clínica y con la evaluación clínica que el médico haga de manera subjetiva. Entonces tenemos que, por ejemplo, pacientes menores de edad, discapacitados o aquellos, por ejemplo, que estén inconscientes, como ya lo hemos mencionado, el consentimiento informado pues va a ser necesariamente llenado o completado y entendido por el representante legal.
¿no? Que ahí también entra un tema un poco controversial, a veces se tiene como pues esta controversia de quién es el representante legal del paciente. A veces se toma en cuenta que de manera de primera instancia, pues el representante legal en caso de que sea una pareja de esposos, pues va a ser el esposo, ¿no? El esposo, la esposa, o en su ausencia pues pueden ser los padres. Ahí ya pues entra también un poco la cuestión interdisciplinaria, multidisciplinaria del apoyo que nosotros podemos manejar también con trabajo social, puesto que ellos nos apoyan también en este sentido para poder determinar quién va a ser representante legal. Han ocurrido muchas ocasiones, es frecuente que se vea que no haya solamente una persona quien sea o se identifique claramente como el representante legal de un paciente. A veces hay conflictos, pues, familiares, incluso conflictos económicos de por medio, ¿no? Que pueden llegar pues, de alguna manera entorpecer el proceso, porque luego la información se pierde, hay hay muchos factores que intervienen ya en este tipo de conversaciones. Entonces, de manera ideal, pues únicamente debería haber un solo representante legal para cada paciente. Pero repito, en este sentido, pues ya si hay cierto roce con los familiares, si vemos, por ejemplo, que hay conflicto entre las familias, etcétera, podemos optar por apoyarnos más con el área de trabajo social para que no quede en nosotros esa premisa y podamos nosotros determinar una sola persona a quien proporcionarle la información completa, a quien darle los informes médicos de rutina, etcétera, ¿no? Pero volviendo a lo mismo acerca del tema de la competencia, es básicamente, en pocas palabras, evaluar si el paciente está en las condiciones para tomar las decisiones acerca de su tratamiento, ¿no? Ok, la información tiene que ser adecuada en el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir con la palabra adecuada? Quiere decir que tiene que venir incluso de manera explícita el diagnóstico del paciente, que el paciente pueda leer su diagnóstico, porque a veces nosotros podemos recurrir en usar eufemismos, en usar ciertas palabras que no describen totalmente la enfermedad o la gravedad del paciente, ¿no? em, para que él esté completamente o totalmente enterado de la situación, de la gravedad, del diagnóstico como tal que tiene, ¿no? Em, Deben venir también, si hay otras opciones o si no las hay, pues también debe venir plasmado. En este sentido, las opciones pues pueden ser ya sea diagnósticas o pueden ser terapéuticas, dependiendo obviamente del procedimiento que se le vaya a ofertar al paciente. Obviamente, si por ejemplo se le está ofertando algún procedimiento invasivo, ya sea, no sé, por ejemplo, intubación o algún procedimiento de mayor complejidad, pues podemos poner aquellas opciones que son menos invasivas y obviamente entablar la conversación con el familiar responsable o en dado caso con el paciente si, si es viable o no esas opciones que tal vez de alguna manera son mucho menos invasivas que el procedimiento que se le está ofertando. Y en dado caso, incluso han pasado pues muchas ocasiones en donde estos no aceptan, ¿no? No aceptan los procedimientos que se le están ofertando y obviamente esto también tiene que quedar plasmado en el consentimiento informado, en el expediente clínico, em, para que quede constatado que como tal se le ofertó la terapéutica, el manejo, el tratamiento, el procedimiento, etcétera, pero pues no lo aceptó y en este sentido de las opciones, pues que prefiere tal vez de alguna manera algo un poco más conservador, ¿no?
Bueno, entonces deben tener también de manera explícita los riesgos del procedimiento que se le está ofertando, del tratamiento, etcétera, para que esté totalmente enterado. Y de manera ideal se menciona que dentro de los riesgos tenemos que incluir también o sea, no podemos, por ejemplo, excluir los riesgos fatales, ¿no? Los riesgos de muerte, dependiendo obviamente del procedimiento o el manejo o el tratamiento que se le esté ofertando al paciente, pero tampoco podemos nosotros minimizar ese riesgo que existe ante cualquier procedimiento, incluso mínimo, ¿no? Los beneficios, pues obviamente los beneficios también se le tienen que ofertar al paciente, cuáles van a ser los beneficios de que se le haga el procedimiento, qué va a obtener, qué va a mejorar con esto, si en dado caso algo mejore o no, para quitar también, a veces hay una falsa expectativa que tienen acerca de que con esos procedimientos o tratamientos, pues va a mejorar, por ejemplo, la calidad de vida o ciertos aspectos que ya son más propios de enfermedades terminales, ¿no? Entonces, todo esto hay que dejarlo muy bien claro, muy bien plasmado en el expediente, en el consentimiento informado, perdón, y para que no queden, digamos, de alguna manera esos cabos sueltos. Y las consecuencias. Bueno, las consecuencias, pues obviamente aquí va muy de la mano con los riesgos. Es todo aquello, como ya mencionamos, que puede traer como consecuencia del procedimiento o del tratamiento a estos pacientes. La información debe ser clara, debe ser una información comprensible y veraz. Quiere decir que la información no puede dejar, como ya mencionábamos, estos cabos sueltos. El paciente tiene que poder entender qué es lo que se le está ofertando en ese momento y también nosotros poder entablar esa conversación em, pues obviamente ya en la relación médico-paciente poder tener la confianza de ofertarle y proporcionarle la información adecuada y siempre también nosotros tener esa sensibilidad de comentar pues todo esto que ya hemos mencionado y poder preguntar si él lo entiende. O sea, a veces es muy diferente a que nosotros digamos la información a que los pacientes o los familiares responsables lo entiendan y lo comprendan. Entonces, nunca está de más poder nosotros decir, em, le ha quedado claro la información que yo le he proporcionado o, a ver, ahora dígame usted qué fue lo que entendió de lo que le acabo de comentar, obviamente muy respetuosamente, etcétera, ¿no? Y pues la información tiene que ser veraz. Nosotros, pues obviamente dentro de este contexto también legal, no podemos venir a decir mentiras acerca de cualquier procedimiento o tratamiento que se vaya a ofertar a algún paciente por obtener beneficios propios, ¿no? Entonces, la información tiene que ser completamente veraz. Voluntariedad y ausencia de coerción. Aquí, pues entra también el tema que nosotros ya comentábamos previamente acerca de la comprensión. Pues obviamente si el paciente no está en las condiciones, como ya comentábamos antes, de entender la información que se le está proporcionando en torno a estos procedimientos o tratamientos, pues obviamente nos vamos a dirigir en primera instancia a su representante legal, ¿no? Y con esto de coerción, podemos entender que el paciente debe ser capaz de decidir sin presiones externas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que pueden haber muchos factores en donde el paciente o el familiar responsable puede sentirse de alguna manera presionado por su entorno, ya sea su red de apoyo, la sociedad incluso, o incluso por el médico, por nosotros. A veces nosotros
influimos de alguna manera en este sentido en poder eh, influenciar, válgase la redundancia, para que tomen una decisión, ¿no? Entonces, esto, pues esto no debería ser permitido porque ahí estaríamos nosotros de alguna manera irrumpiendo o violentando este derecho que tienen los pacientes de decidir acerca de su propio tratamiento, de su propio cuerpo, de su autonomía. Entonces, el paciente debe tener la información completa y sin poder sentirse de manera presionada, ya sea por estas presiones, incluso las presiones pueden ser internas, ¿no? O externas, pero el paciente no debe sentir esa presión y para que él pueda tomar una decisión pues libre, ¿no? Libremente escogida, que no se sienta presionado de ninguna manera y pues obviamente con la información clara que nosotros le proporcionemos. Y bueno, dentro de este sentido, pues debe haber un ambiente de respeto en todo momento, incluso si la decisión es rechazar el tratamiento. A veces nosotros de alguna manera podemos llegar a sentir pues molestia, incomodidad, enfado, cuando los pacientes pues rechazan ciertos tratamientos que nosotros sabemos que son buenos para ellos, ¿no? O simplemente, por ejemplo, cuando ellos no toman la decisión que nosotros estamos esperando, em, pues sí, nos llegamos a molestar un poco, pero siempre debe existir esta cualidad del respeto mutuo hacia el paciente y teniendo en cuenta pues la autonomía que ellos ejercen en su condición de ser paciente, ¿no? Em, Tenemos algunas excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones al consentimiento informado? Emergencias médicas con riesgo vital. Esto creo que es algo, puede parecer un poco obvio, pero no está de más comentarlo. Em, Nos ha pasado, ¿no? Que a veces un paciente cae en paro cardiorrespiratorio o ya es necesario intubarlo, alguna emergencia médica, ¿no? Y nos ha pasado que no hay ningún consentimiento informado en el expediente clínico. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Obviamente tratamos de ponernos en contacto lo más rápido posible con los familiares responsables del paciente, ¿no? Pero en muchas ocasiones, pues esto no es posible, no es algo infrecuente. Entonces, em, pues obviamente en ese contexto de que está en riesgo la vida del paciente, pues claro que nosotros tenemos que actuar y en ese sentido, claro que es válido realizar ciertos procedimientos, pues pueden llegar a ser invasivos para preservar la vida del paciente, ¿no? Esto puede caer un poco en controversia, sin embargo, al menos legalmente sí está permitido, ¿no? Porque pues estamos hablando de que está en riesgo la vida del paciente y tampoco es como que nosotros podamos pues esperarnos a que llegue su familia responsable, a contactarnos. A veces hay pacientes a los cuales lamentablemente los olvidan en el hospital, o sea, se van los familiares responsables, se quedan solos por días o no llegan sus visitas en todo el día, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando los pacientes de alguna manera, hasta podríamos hablar de que hay abandono del paciente, pues sí está permitido el tomar decisiones, nosotras obviamente decisiones en base a la gravedad del paciente y tomar ese tipo de decisiones que sí son pues de vitalidad, ¿no? Otra de estas excepciones son
cuando el paciente tiene una incapacidad sin representante. Es más o menos el mismo contexto, ¿no? Cuando el paciente pues no tiene un representante legal de alguna manera y pues él puede que tampoco esté en las condiciones legales, al menos para poder decidir acerca de sí mismo. Entonces, en este sentido, pues bueno, sí podría estar justificado el realizar ciertos procedimientos, obviamente todo bajo el contexto de respeto y obviamente del criterio médico de cada paciente. Y por supuesto, pues requerimientos legales, por ejemplo, en las epidemias, en campañas de salud pública, etcétera, pues en estas cuestiones ya se involucran pues causas de fuerza mayor, ¿no? En las por ejemplo, en las cuestiones, perdón, por ejemplo, de las epidemias, pues obviamente no vamos a estar esperando a que nos den permiso para actuar ante ciertas cuestiones, regresamos a lo mismo, donde se pone en riesgo la vida de un paciente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí podemos actuar sin tener el consentimiento informado. Y bueno, a manera de conclusiones, el consentimiento informado pues es un pilar fundamental en la atención médica. Al respetar la autonomía de los pacientes y asegurar una comunicación clara, se fomenta una relación de confianza que apoya decisiones informadas y éticas. Y es crucial para brindar una atención respetuosa y equitativa. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias.